Un saludo, hermanos, a todos. Sean bienvenidos a este programa favorito de ustedes, que es Palabras de Vida. Y estoy gozoso porque el día de hoy estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios, y los voy a invitar, antes de iniciar el estudio de nuestra palabra, los voy a invitar a que podamos hacer una oración para poderle pedir la bendición a nuestro Padre Celestial. Los voy a invitar a orar. Cierren sus ojitos, oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos permites en esta hora, Señor, poder estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos acompañes. Queremos escuchar palabras de vida que salgan de tu palabra inspirada por el Espíritu Santo. Danos capacidad, Señor, para poder entender, y traza, por favor, Señor, la palabra que tus hijos debemos de saber todos en este tiempo. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, sin duda alguna, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, prácticamente que el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, pero en el Apocalipsis hay 4 amonestaciones que Dios deja, pero sabemos bien que se le llaman los 4 mensajes, ¿verdad? En los 3 ángeles y el ángel que se le une al tercero, pero prácticamente este ángel que se une al tercero, sabemos bien que se le puede llamar, ¿verdad?, el cuarto ángel. Allá en Apocalipsis capítulo 18, dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 18, del 1 al 3, dice: después de estas cosas vi. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 18:1: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder y gloria, y la tierra fue alumbrada, y clamó con voz potente: ha caído Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este mensaje es el mensaje que no nos queda claro en los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque el cuarto ángel viene a reforzarlo, vuelve a decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es una amonestación de Dios, porque cuando se nos olvidan las cosas, nosotros tenemos que volverla a repetir, y por eso es que el cuarto ángel repite el mensaje del segundo ángel. ¿Y por qué se nos olvida? Porque Satanás es astuto y nos tiene entrampados. Vamos entonces a ver Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Dice la palabra de Dios así, Apocalipsis capítulo 14, versículo 8: y un segundo ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, Babilonia en su primera fase es una ciudad, como dice la Biblia. En su segunda fase, dice Apocalipsis capítulo 17, en su versículo 4 y 5, Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y versículo 5 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, y tenía en su mano una copa de oro, lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia,
la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones en la tierra. O sea, la segunda fase de Babilonia es una mujer. Una ciudad es una mujer. ¿Cuál es la cita bíblica? Apocalipsis 17, pero ahora su versículo 18, dice la Biblia, y ahí nosotros tenemos el sustento bíblico que dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene el reino sobre los reyes de esta tierra. O sea, el paralelismo, ahora primeramente es una ciudad, segundo es una mujer, y tercero, como leímos en el cuarto ángel, es una habitación de demonios. Pero en sí, ¿por qué el mensaje de los tres ángeles? Nosotros podemos ver en esta diapositiva tres ángeles volando por en medio del cielo que traen el mensaje del evangelio eterno. Y obviamente ya vimos en esta siguiente diapositiva está precisamente Babilonia, la gran ciudad, dice la palabra de Dios, pero también sabemos que la palabra Babilonia viene de la palabra Babel, que significa confusión de lenguas, y en estos casos sería confusión religiosa. En la siguiente diapositiva ya vemos ahora la segunda fase, ¿verdad? La segunda fase, que es una mujer, y nosotros sabemos bien que en la profecía bíblica una mujer significa una iglesia, ¿verdad? Allá en Efesios capítulo 5, pero también aparece otro símbolo. Si nosotros vemos aquí en esta diapositiva, vemos una ciudad santa, sería la santa ciudad de Jerusalén. Y en esta diapositiva nosotros también vemos que es una ciudad, pero también es un pueblo, y nosotros tenemos que entender prácticamente que la lucha entre las dos ciudades era el sistema de adoración. Y también encontramos en Apocalipsis 12 que hay una mujer vestida de blanco, que es una mujer santa. O sea, hay una mujer ramera y hay una mujer santa. La pregunta, y como vemos aquí en la diapositiva, una mujer pura representa una iglesia verdadera. Una mujer prostituta representa una iglesia falsa. Y si nosotros repasamos los simbolismos, vamos a ver que una ciudad es igual a una mujer. Una mujer, ¿qué significaría entonces? Es igual a una iglesia. Y por eso el mensaje del segundo ángel nos viene diciendo que es un problema de adoración. La pregunta es, todos adoramos, no hay ninguna persona que no adore. La pregunta sería, ¿a quién adoramos? Y por eso el mensaje del segundo ángel nos condena la adoración al hombre. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 17, en su versículo 1, dice allí, Apocalipsis 17:1, dice, vino a mí, Apocalipsis 17:1, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, yo te mostraré la condenación contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación. Y nosotros literalmente vemos, ¿verdad?, que el líder de la iglesia, que así está representada en la Biblia, pues nosotros vemos que ha tenido relaciones diplomáticas, relaciones sociales, económicas con los diferentes líderes de la tierra. Aquí lo podemos ver, está con los presidentes, también tenemos prácticamente con los reyes de España. Aquí también vemos con los expríncipes de ahí de Francia, y podemos ver todo esto nombre, pero también la Biblia nos da una característica que dice, está llena de nombres de blasfemia. ¿Qué cosa es blasfemia? Vamos a ir allá en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33. San Juan, capítulo 10, versículo 30 al 33, y vamos a encontrar el significado para la palabra blasfemia. Dice allí en el libro de San Juan 10, versículo 30
al 33 nos habla claramente sobre qué cosa significa blasfemia. Y nosotros vemos aquí en la Biblia, dice la palabra inspirada por Dios, dice en el versículo 30, capítulo 10, versículo 30 dice: yo y el Padre una cosa somos, dijo el Señor Jesús. Versículo 31, entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Versículo 32, 10:32, respondiendo Jesús les dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de esas obras me apedreáis? Pero miren el versículo 33, respondiendo los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, ¿qué cosa? Te haces Dios. O sea, la blasfemia de este líder es que se hace pasar por Dios. Y nosotros hemos estudiado, ¿verdad?, como vemos en la diapositiva, que le llaman hasta Santo Padre. Según San Mateo capítulo 23, versículo 9, la palabra de Dios es clara. San Mateo 23, 9 dice: a nadie llaméis, ¿qué cosa? Padre, porque uno es vuestro Padre, que está ¿dónde? En el cielo. Y nosotros cuando oramos decimos: Padre nuestro que estás ¿dónde? ¿Que estás en Roma? No, que estás en el cielo. Entonces es una blasfemia que un hombre se haga pasar por Dios. Y nosotros también vemos literalmente la gente en esta diapositiva, ustedes lo ven, que quiere agarrarlo, que quiere abrazarlo, que quieren pues estrechar su mano de este líder religioso. Y ustedes lo pueden ver ahí, que mucha gente se emociona, pero porque así le han enseñado desde chico. Pero también nosotros hemos visto, ¿verdad?, que se hace pasar por Jesús tomando el sumo sacerdocio. Cuando dice Hebreos capítulo 8, versículo 1, dice ahí, Hebreos capítulo 8, versículo 1, vamos a ir a la característica, 8.1 dice: bien, el punto principal, dice la Biblia, Hebreos capítulo 8, versículo 1 dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, ¿qué cosa? Tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Pero miren el versículo 2, ministro, dice la Biblia, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Y qué cosa? Y no el hombre. O sea, blasfema también cuando se hace pasar como sumo pontífice. Y nosotros sabemos perfectamente bien que nuestro único pontífice es Cristo, que está en el santuario celestial. Qué tremendo. Y también usurpa el nombre del Espíritu Santo cuando se hace llamar Vicarium Filii in Deis, el representante de Dios en la tierra. Mis queridos hermanos, es el Espíritu Santo. Y es espíritu, no lo podemos ver, pero es una persona, no es una fuerza activa, no es algo que se mete en los árboles, no, es una persona, es la tercera persona de la divinidad. Por eso comete nombres de blasfemia. Pero ahora vamos a la siguiente característica, como aparece aquí en la diapositiva. Dice que en su mano tiene una copa llena de ¿qué? De abominaciones. Nosotros necesitamos entender qué cosa es la abominación. Y miren, aquí en este jeroglífico, ¿qué pueden ustedes detectar acá? Nosotros podemos detectar prácticamente que tenemos allí un sol, tenemos una media luna, tenemos el pontífice que unía al sol, a la luna, con los miembros de abajo. Pero esto se ha encontrado en la arqueología. Miren, dice que la mujer tiene una copa llena de abominaciones, y la Biblia nos enseña allá en Deuteronomios capítulo 17 que las abominaciones son la idolatría a las imágenes de cualquier representación, pero en la antigüedad básicamente era una ciudad astrológica. Dice Deuteronomios 17:2 al 4. Deuteronomios
capítulo 17, versículo 2 al 4, nos da luz de qué cosa es abominación. Dice Deuteronomios 17, 2 al 4, dice la palabra de Dios: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, versículo 3, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol le ora, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, versículo 4, y te hubiere dado aviso, y después que hubieres oído, indagado bien, la cosa pareciere ser verdad. Miren lo que la Biblia dice: que tal abominación ha sido hecha en la casa de Israel. O sea, la abominación es adorar al sol, como ustedes lo ven en esta diapositiva, porque no es un dios el sol. Pero si ustedes son curiosos, en esta que les estoy presentando, tiene qué símbolo. Si usted en casita puede investigar, usted va a ver que esto es un sagrario, pero tiene el símbolo del sol, porque la ciudad le heredó la costumbre a la mujer, y la adoración en sol lo hacen en domingo. Por eso es que levantan la hostia, que es color redonda, porque se lo dedican, literalmente se la dedican al dios sol. Y usted sabe que el día que adoraban al sol prácticamente era el día domingo, que en inglés la traducción al español se le llama el día del sol. Por eso es que nosotros decimos que es una gran abominación que hoy en día las personas vayan en domingo, porque en la antigüedad se dedicaba al dios sol. Y podemos ver aquí la famosa hostia, y van a ver ustedes 3 letras, una I, una H y una S, ¿sí? Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que son los dioses egipcios, ¿verdad? Isis, Horus y Septus. Prácticamente esta mujer, ustedes pueden ver esta estatua, la pueden buscar en internet, y los que han ido no van a dejar mentir, que es una estatua como la ven ustedes. ¿Qué símbolo tiene? Tiene un símbolo de sol, y por eso es importante que tampoco nosotros adoremos imágenes, porque también es parte de la adoración al sol. Si usted ve la imagen, en la parte de atrás tiene una aureola, pero es también dedicada al dios sol. Otra característica de esta mujer, dice Apocalipsis 17, vamos a ir a buscar Apocalipsis capítulo 17, encontramos la siguiente característica. Dice en su versículo 3, Apocalipsis 17, 3, dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia que tenía nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4, la mujer estaba vestida, dice la Biblia, de púrpura, de escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, teniendo en su mano una copa de oro lleno de las abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Si nosotros vamos a la diapositiva, vamos a ver cómo está vestida, cuáles son los colores oficiales de este estado, que es la bestia, pero la mujer que está sobre esa bestia, pues usted sabe de qué denominación es, ¿verdad? Y vemos nosotros cómo está vestida, y vemos que está vestida, dice la Biblia, de 2 colores, los purpurinos, de púrpura, aquí lo tiene usted, y también está vestido de escarlata, como lo pueden ver. La Biblia es descriptiva totalmente, y hoy en día pues nosotros hemos visto, ¿verdad?, todos sus eventos que ellos hacen. Quizás nunca nos habíamos enterado porque no eran eventos que se televisaran, pero con la magia de la televisión ahora vemos que sus eventos pues están estos 2 colores predominantemente, el color púrpura y el color escarlata. Dice que también estaba llena de oro, llena de perlas preciosas. Y nosotros hemos entendido, ¿verdad?, toda esa riqueza
que se almacena a nivel mundial, pues también se ve en sus estructuras, en la famosa corona que se le pone a este pontífice terrenal, se le llama tiara, y ustedes pueden ver ahí que está llena de piedras preciosas. Su valor pues es millones de dólares, y la Biblia lo describe, pero también describe que está sentada sobre muchas aguas. Si usted va a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, usted va a ver este simbolismo, que esta mujer, dice la Biblia 17:15, está sentada sobre muchas aguas, pero ahora la Biblia nos dice, y las aguas que has visto, dice Apocalipsis 17:15, y las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y por eso es que, hermanos, prácticamente nosotros debemos entender prácticamente que este símbolo se cumple, como lo vemos en la diapositiva, en las multitudes que tiene. En una ocasión una persona me dijo, bueno, yo voy a una iglesia donde van los famosos, dice. Sí, porque no has leído la Biblia, le dije. Cuando tú leas la Biblia, te vas a dar cuenta que esta mujer literalmente está sentada sobre muchas aguas. Pero la pregunta que yo les hago es, y todo esto ya pasó, pero ahora ¿qué nos debe de comunicar a nosotros? Prácticamente es que fue heredado toda esta parte de la antigua ciudad de Babilonia. Y así como nos dice dónde está sentada, nosotros tenemos que ir a repasar ciertas doctrinas de la ciudad pasada. Vamos a ir a buscar allá en el libro de Daniel. Ustedes van a ver en el libro de Daniel, en su capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios, en el tercer reinado, Daniel 1, 1 y 2, en el tercer reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla o sitióla. Versículo 2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, dice ahí, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. O sea, la antigua ciudad de Babilonia estaba construida en un valle, no estaba en una montaña. ¿Por qué? Porque las ciudades en montaña son muy difíciles para hacer carreteras y todo. Era un valle. Si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 10, vamos a ver que esta misma ubicación está marcada, pero allí están sus doctrinas. Génesis capítulo 10, dice la palabra de Dios en su versículo, parece que está en el 6, Génesis capítulo 10, versículo 6, nosotros podemos encontrarla y vamos a ver qué dice la santa palabra de Dios. Génesis capítulo 10, versículo 6, y dice que prácticamente tuvo su primer inicio allá en la Torre de Babel, pero esta Torre de Babel estaba en la tierra de Sinar, dice el versículo 6, y los hijos de Cam fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. En el versículo 8, 10:8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser el primer poderoso en la tierra. Versículo 9, 10:9, él fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se suele decir, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el principio de su reino, Babel, Erec, Acat y Calné, pero ahora nos da la ubicación en la tierra de Sinar. O sea, prácticamente, si ustedes ven aquí la diapositiva, ustedes van a ver que Babilonia estaba construida en un valle, y ese valle era el valle de ¿qué? De Sinar.
¿Qué habían en esos valles de Sinar? Ustedes pueden ver el origen de Babilonia, es que fue el primer reinado, era una ciudad de oro, por eso la mujer está vestida de oro. Hasta el día de hoy se le conoce, si ustedes ven en esta diapositiva, los jardines colgantes de Babilonia. Porque hasta el día de hoy esa es una referencia en la historia, ¿verdad? Y prácticamente hace una imagen. El rey Nabucodonosor hizo una imagen, por eso la Babilonia final también tiene hijas. La imagen representa a las hijas, a las iglesias protestantes. Dios le revela el futuro al rey de Babilonia y le dice: después de ti viene Persia, después de ti viene Grecia, después viene Roma y después vienen los 10 cuernos, que significan la división europea. Pero no le gustó al rey y él hace su propia imagen, pero ahora hace la imagen totalmente de oro. Y obviamente le puso música para que los hebreos adoraran esa imagen. Por eso hoy en día entendemos que la Babilonia le va a apostar a la música no pagana, a la música cristiana. ¿Para qué? Para mover nuestros sentimientos y podamos adorar a ese rey, que en la Biblia pues es una bestia, ¿verdad? Y nosotros sabemos bien que en ese tiempo hubieron 3 jóvenes hebreos. Por eso siempre se los hemos dicho, que los jóvenes van a ser mucho más fieles que los adultos. ¿Por qué? Porque ellos van a entender, bueno, están entendiendo este mensaje. Y este mensaje dice que prácticamente si alguno adora a la bestia o a la imagen, y nosotros sabemos bien que la antigua Babilonia era una de las abominaciones, como ustedes lo ven aquí en la diapositiva, era la adoración ¿a qué dijimos? Al sol. Prácticamente nosotros pues ya les pusimos, ¿verdad? Hoy en día se llaman las ruinas de Bagdad. Pero la palabra de Dios dice allí en Génesis capítulo 11, dice en el versículo 7, 11:7, dice: ahora pues descendamos y confundamos sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8: así los esparció Dios por toda la tierra. O sea, ¿qué iban a hacer en la ciudad entonces? Iban a construir una pirámide y le iban a dedicar esa pirámide al dios Sol, y lo iban a adorar en el día del sol, el día domingo. ¿Cómo puedo yo saber que estoy interpretando bien la Biblia? Bueno, si ustedes ven en la diapositiva, acá hay ruinas en Bagdad que son dedicadas al dios Sol. El rey principal de Babel era Nimrod, y usted puede ver ahí que era un poderoso, ¿qué cosa? Cazador. Por eso se nos invita hoy a nosotros a dejar la carne, porque en la ciudad del cielo, en la Jerusalén celestial, no va a haber carne. Y muchas personas no entienden, piensan que en el cielo van a seguir comiendo sus taquitos y todo, pero bueno, es parte de la Babilonia y nosotros debemos de entender esta parte. Nosotros vemos que aquí en esta diapositiva vemos que Nabucodonosor se hacía adorar. Si ustedes ven, va en su carruaje, pero ahora también nosotros entendemos que también el emperador egipcio también se hacía cargar. Ustedes lo pueden ver en cualquier jeroglífico, pero lo interesante, ahora que el sumo pontífice también se deja cargar. O sea, la ciudad le heredó la tradición a la mujer, y prácticamente, hermanos, déjenme decirles que aquí en esta escultura que tenemos, si ustedes quieren buscar allá en Primera de Samuel capítulo 5 versículo 1 al 6, vamos a encontrar una situación con el pueblo de Dios que nos menciona al famoso dios Dago. Dice allí en Primera de Samuel capítulo 5, su versículo 1 al 6, dice: y los filisteos, Primera de Samuel 5, 1 al 6, dice: y los filisteos, cuando tomaron el arca de Dios, la trajeron desde Ebenezer a Asdod. Y versículo 2: y tomaron los filisteos el arca de Dios y metiéronla en la casa de Dagón y pusiéronla junto con Dagón. Versículo 3: y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón
postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Versículo 4. Y tornándose a levantar de la mañana siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas en sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran no pisan el umbral de Dagón Azot hasta hoy. O sea, Dagón era el dios pez. Usted lo puede buscar en internet, dios Dagón. Pero miren, en esta diapositiva vemos símbolos sumamente importantes. Si usted mira, va usted a ver en esta parte de la diapositiva, que el que está tiene un arbolito. Después podemos estudiar el arbolito. Tiene el gorro de pez, tiene el ojo que todo lo ve en la parte de arriba, tiene las estrellas. Esto es una escultura del dios de Mesopotamia y era el dios pez. La palabra de Dios dice en Deuteronomios, vean que dice Deuteronomios capítulo 4, nos había advertido sobre toda esta práctica idolátrica. Por eso son blasfemias, por eso son abominaciones. Dice allá en el capítulo 4, en el versículo, guardad mucho vuestros ojos, dice. Es el versículo capítulo 4, porque ninguna figura visteis. Versículo 15. Deuteronomios en su capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios. 4:15 de Deuteronomios, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Versículo 16, 4:16 de Deuteronomios, para que no os corrompáis y no se hagan escultura de imágenes de ninguna figura, ya sea una estatua de un hombre o de una hembra. Versículo 17, ninguna figura de animal que sea en la tierra, ninguna figura de ave alguna que vuele por el aire. Versículo 18, ninguna figura de animal que vaya arrastrándose por la tierra, ninguna figura de pez, dice la Biblia, dice que haya debajo del agua, porque no sea que alzando tus ojos y viendo al sol, o sea, va de la mano, viendo al sol, a la luna, a las estrellas y a todo el ejército del cielo, seas incitado a adorarlos y les sirvas. Jehová tu Dios le ha concedido todos estos pueblos debajo de todos los cielos. O sea, va de la mano, y por eso este Dios pez. El día de hoy, hermanos, nosotros sabemos bien, si vemos en esta diapositiva, que todavía se le pone el gorro que se le llama el gorro de pez. Ustedes lo ven que tiene la boca de pez, y prácticamente en esta otra diapositiva usted ve la escultura antigua en los asirios, usted ve la cultura mesopotámica que está en la parte superior derecha, y usted ve el actual pontífice. Usted lo está viendo en la fotografía y todos concuerdan que tienen un gorro de pez. Eso es la madre, ¿verdad? Pero ahora las hijas, también este hombre que todavía sigue siendo, ahora las hijas también tienen esta figura que nosotros le llamamos el pescador, ¿verdad? Y sabemos bien que ahora no tendrán una imagen, pero sí se ponen este famoso llavero que al interior pues dice Jesús, pero tiene la forma de pez. Es abominaciones que Dios condena, y por eso es una amonestación por parte de Dios. Nosotros sabemos perfectamente bien que este culto era un culto idolátrico, era un culto sexual, porque el sacerdote no se casaba, pero tenía a diferentes parejas, ¿verdad? Y sabemos bien que de ahí viene esta cultura, y el dios Sol se le denominaba en aquel tiempo Marduk, o el dios Sol, y se tenían que inclinar cada vez que saliera, tenían que hacerle oración. Habían 3 dioses en la antigua Babilonia. En Babilonia se llamaba Nimrod, el dios padre, Tamuz, el dios hijo, y Semiramis. En Egipto eran los mismos dioses, pero con diferente nombre, porque Dios les confundió su lengua. En Egipto era el dios padre, era Osiris,
el hijo Horus y la mujer se llamaba Isis. En India está Brahma, Vishnu y Shiva. En Roma está Júpiter, Martes y Venus. Eran los mismos dioses, pero como Dios les cambió su lengua, se llamaban con diferente nombre. Y si ustedes ven, en toda la tierra, hermanos, están dedicadas. Miren, acá está la tierra de Cus. Hay pirámides dedicadas al dios Sol. En el norte de África hay pirámides dedicadas al dios Sol. En Belice hay pirámides dedicadas al dios Sol. En El Salvador hay pirámides dedicadas al dios Sol. Y usted se puede ir por todo el mundo, en Chichén Itzá, si usted puede ver, y aquí baja la serpiente emplumada. Todas esas culturas anteriores adoraron al dios Sol. Allí en Petén, en Guatemala, también hay pirámides al dios Sol. En Egipto, que se llaman las famosas pirámides de Keops, también hay pirámides dedicadas al dios Sol. Y esta cultura, si ustedes lo ven acá, esta cultura dejó jeroglíficos, dejó fotografías inculcadas en las paredes, y ustedes ven al sumo sacerdote egipcio recibiendo los rayos del sol. Pero lo que nos había llamado la atención es que desde Egipto, nosotros sabemos bien que tienen 3 pirámides porque son a sus 3 dioses, y también en el Templo del Sol allá en Teotihuacán, México, sabemos bien que también esa cultura maya dedicaba al dios Sol su vida. En Tulum, para los que han ido, también hay pirámides dedicadas al dios Sol. En la India también, o sea, en todas las partes. En Perú también tenemos, ¿verdad?, una cultura que adoraba al dios Sol. La doctrina era de la madre y el niño, o sea, las famosas madres solteras, ¿verdad? Y también sabemos que se ha manifestado en todas las culturas babilónicas. Sabemos perfectamente bien que se ha manifestado esta doctrina, pero lo interesante era el culto que se le hacía a Tamuz. Nosotros sabemos que la endecha de Tamuz, ¿verdad?, tardaba exactamente 40 días. Por eso es que viene la cuaresma, que no se puede comer carne, solamente se puede comer pescado, porque el pez representa al dios Dago o al dios Dagón, como quisiéramos nosotros llamarlos. Pero realmente, hermanos, toda esta es una abominación que prácticamente aún en los países protestantes como Estados Unidos tienen una fiesta que se le llama la fiesta de la Pascua, o los famosos Easter egg que le llaman, ¿no? O sea, los huevos de Pascua. Pero si usted va a la historia a buscar toda esta tradición idolátrica, usted va a encontrar que eso era una cuestión sexual del dios Tamuz, ¿verdad? Que cuando el muchachito lo encuentra, era lo mismo que ejemplificó Semiramis en la antigüedad. Y usted puede ver que hay un conejo símbolo. Qué casualidad que el conejo está también en una revista para hombres, ¿verdad?, la famosa Playboy. ¿Pero por qué? Porque todo este culto era un culto sexual, era un culto abominable. Y por último tenemos este símbolo, que muchos de nosotros hemos pensado que Cristo está en la cruz. No, la cruz era la famosa cruz de Tamuz, porque Tamuz tiene la letra Tao, y sabemos bien por las culturas antiguas. Por ejemplo, acá ven ustedes la cultura egipcia. Vemos, miren, en este jeroglífico, vemos que en la mano derecha ya aparece una cruz. Y tú dices, ay, qué bonito, ¿verdad? Adoraban a Jesús. No, ellos ya tenían la adoración de la cruz desde mucho más antes. Usted puede ir a internet y ver esta escultura de qué año data, y ya ven ustedes, ven allí que ya tienen una cruz. Es como la que usan los artistas, los que usan varios. En los cementerios, por lo regular, aquí en los Estados Unidos no se acostumbra a ponerse cruz, se ponen lápidas. ¿Pero por qué? Porque era un símbolo, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad?, en el aspecto del protestantismo. Pero tristemente mucha gente
se ha ido tras las costumbres babilónicas y meten una cruz en los sepulcros, pero esa cruz pues no es ni un crucifijo, esa cruz está vacía. Mucha gente dice, pero simboliza a Jesús. Bueno, prácticamente sabemos bien que Cristo, pues efectivamente, ¿verdad?, murió en la cruz, pero Cristo no está en la cruz. Cristo está en el cielo como sumo sacerdote. Él no está muerto. Por eso, ahora lo que nosotros necesitamos entender prácticamente de todo este mensaje de la amonestación de Dios es prácticamente que la mujer ha dado de beber, dice. Si usted ve en esta diapositiva, es una mujer hermosa, es una mujer que tiene en su mano, ¿qué tiene? Una copa. ¿Qué cosas son las copas? Aquí vamos a ir rapidito porque ya vamos a ir terminando. ¿Qué significa una copa? Le puede usted poner allí en el estudio que usted está haciendo en su casa. Nosotros también sabemos perfectamente bien que Cristo usó también una copa. Para saber qué significa la copa de la mujer, nosotros tenemos que saber qué significa la copa de Cristo. Y la copa de Cristo, según Lucas capítulo 22, versículo 20, vamos a ver primero la copa de Cristo. Dice Lucas capítulo 22, versículo 20, dice la palabra de Dios que nos alumbra, ¿verdad?, en este lugar oscuro. Dice 22, 20, dice, ¿qué significa su copa? Dice, asimismo tomó la copa después que hubo cenado y dijo, este vaso, esta copa, es ¿qué cosa? El nuevo pacto en mi sangre que se derrama por vosotros. O sea, entonces, ¿qué significa la copa de la mujer? Si la copa de Cristo significa el nuevo pacto, la mujer también hace un pacto. O sea, y debemos entender prácticamente que los dos tienen una copa. ¿En qué consiste el pacto de Cristo? Vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Vamos a Hebreos capítulo 8, en qué consiste el pacto de Cristo. Y vamos a encontrar que el pacto de Cristo consiste en Hebreos capítulo 8, versículo 10, consiste en que va a grabar en nuestra mente y en nuestro corazón sus leyes. Dice Hebreos 8:10, por lo cual este pacto haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus mentes y sobre su corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La pregunta es, ¿qué significa entonces el pacto? La copa de Cristo significa el pacto. ¿Y en qué consiste el pacto? En obedecer. ¿Cuántas leyes? Hay dos leyes que rigen. Una rige el cuerpo, que es la ley física de 8 preceptos que hay, y la ley moral, que son 10 preceptos que prácticamente nosotros entendemos que son los 10 mandamientos que rigen el espíritu. Pero sabemos bien, la copa de Cristo, entonces, como dice la diapositiva, la copa de Cristo es la doctrina santa. Entonces, la copa de la mujer, ¿qué significa? La copa de la mujer, la copa de Babilonia, entonces significan doctrinas ¿qué? Falsas, que ella está enseñando a través de su sistema religioso. Una de las doctrinas falsas que tiene es que la tradición humana supera la palabra de Dios y las leyes de Dios. Número 2, sabemos nosotros bien que otra de sus doctrinas es la unión del poder político y religioso, poder civil y religioso, para imponer su enseñanza. Otra de las doctrinas básicas de Babilonia, número 1, es la unión del poder civil y religioso. Lo podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 3, versículo 9 al 10. Número 2, el rey es adorado como Dios, puesto en el lugar de Dios. ¿Eso dónde lo encontramos? En Daniel capítulo 3, versículo 4 y 5. Tercera, el sumo pontífice es el rey de los misterios, o sea, solamente él puede interpretar. ¿Dónde encontramos esa base bíblica? Daniel capítulo 4, 28 y 30. Son las doctrinas de la Babilonia hoy en día, porque la heredó de la ciudad. Número 4, la religión basada
en la adoración de la luna, del sol, de los astros, de los caballeros del zodiaco. ¿Dónde lo encontramos? En Daniel capítulo 2, versículo 2. Y otra de sus doctrinas es que celebra su doctrina principal, la adoración al sol. Eso lo podemos encontrar nosotros en el catecismo católico. La adoración de imágenes. Daniel capítulo 5, versículo 4. Número 7. El rey es rodeado por los caldeos. Hoy en día son los cardenales. Daniel capítulo 2, versículo 10. Y por último, sabemos que el catecismo católico dice de las fiestas paganas. Santificar, ¿qué cosa? Las fiestas. Y queridos hermanos, déjenme decirles que esta doctrina de Babilonia, por eso el espíritu de profecía nos dice allá en la cita, vean, allí en el libro Eventos de los Últimos Días, dice prácticamente es una amonestación de Dios. Dice allá en el libro Evento de los Últimos Días, la última crisis de la tierra. Y se los quiero compartir para ir cerrando ya el tema, para que ustedes vean que no es uno, no es este ministerio, es Dios el que nos llama. Y dice allí la última crisis en la tierra, en el capítulo, en su capítulo, estudiense especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Miren lo que dice ahí. Se necesita un estudio, dice el espíritu de profecía. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios. O sea, cuando tú leas la Biblia, ahora tú la vas a leer de una manera diferente. Ya no la vas a ver como una historia que pasó. Ahora tienes que entender que esa ciudad le pasó su costumbre a la mujer. Y esa mujer se le está pasando a sus hijas. Así que si tú vas a una iglesia que adore al sol en el día domingo, la amonestación de Dios es: sal de allí para que no bebáis sus plagas. Si tú vas a una iglesia que santifica el catecismo católico celebrando las fiestas paganas, sal de allí para que no bebas la copa de la ira. Si tú vas a una iglesia donde todavía comen el producto de Nimrod, de la caza, de los cazadores, la carne, sal de allí, porque es una amonestación de Dios. Si tú vas a una iglesia donde se enriquecen, donde privilegian el dinero, la palabra de Dios dice, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Yo te digo, sal de allí. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso sigue diciendo la cita: se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, especialmente los libros de Daniel y Apocalipsis. Deben de recibir atención como nunca antes. La luz que Daniel, por eso todas las doctrinas las sacamos del libro de Daniel. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para los postreros días. ¿Tú quieres saber cómo va a ser la imagen? Escucha, te tienes que ir a leer Daniel capítulo 3 y vas a ver que la imagen va a utilizar la música. Ahora entiendo por qué los cantantes hoy en día están apostatando, están llevando a la adoración a través de Roma, porque mueven los sentimientos. Y querido hermano, yo nada más te digo, este mensaje se vuelve a repetir en Apocalipsis 18 porque ya no se cree. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cuáles son las fiestas paganas? Bueno, usted nada más mire y va a ver que las fiestas paganas generan dinero, generan economía, que si usted las saca del calendario gregoriano, esas fiestas no generan economía. Y por eso mucha gente les gusta esa fiesta porque se sienten bien. ¿Cuántas fiestas paganas hay? Hay 8 fiestas. Por el tiempo ya no nos da, ¿verdad?, decir las fiestas paganas, pero yo te invito que tú estudies la Biblia. Esas fiestas paganas aparecen en la Biblia, porque Dios las denuncia. Una de ellas es la reina del cielo. Hoy en día le han cambiado, le han puesto el día de la madre, ¿verdad? Otra de las fiestas paganas es al dios Sol, ¿verdad? Es la famosa fiesta de Año Nuevo. Otra de las fiestas es la adoración a Tamuz,
que es en el día de la natividad del sol, el 25 de diciembre. Bueno, pero el solsticio se lleva el 21. Son fiestas paganas. Otra de las fiestas es la adoración de muertos. Son 8 fiestas que aparecen en la Biblia, que Dios dice, no las celebres, mejor celebra las mías. No literales, porque muchas personas dicen, no, es que hay que celebrar las fiestas literales. No es cierto. Las fiestas del santuario tienen un cumplimiento escatológico, y por eso necesitamos estar estudiando la palabra de Dios. Dice en el otro texto, leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. ¿Por qué? Porque de igual manera, así como está aquí en la diapositiva, quieren hacer una sola imagen, pero Dios ha dicho que no va a haber reino eterno. Y si ustedes ven esta diapositiva, esta imagen que está ahí es la imagen que Dios le reveló. ¿A quién? A Nabucodonosor. Pero también le reveló que iba a ser una piedra la que lo iba a tirar, que la iba a quebrar. Y nosotros sabemos bien, el apóstol Pablo nos dice allá en segunda de Tesalonicenses, vean cómo él ahora entiende esta parte de Daniel, y ahora él nos escribe, él nos amonesta qué significa esa piedra. Y nosotros vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, vamos ahora a entender, dice en la palabra de Dios, versículo 8, 2:8. Y entonces, dice segunda de Tesalonicenses, entonces será manifestado aquel inicuo. Vean cómo dice Pablo. ¿De dónde sacó la referencia? De esta estatua. Él no está inventando cosas, él está leyendo los libros de Daniel, pero ahora dice, entonces será manifestado aquel inicuo, el cual el Señor lo matará. ¿Con qué cosa? Con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de ¿qué? De su venida. O sea, hermano, escucha, este poder no lo podemos destruir con nosotros. Este poder solamente Cristo lo va a hacer y lo va a poner al polvo. Por eso miren, ahora que dice en Apocalipsis 18, vean, vamos a entrar ya terminando nuestro tema, y dice Apocalipsis capítulo 18, y ahora nosotros necesitamos entender cuál es la amonestación que Dios nos tiene el día de hoy. Y dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, 18:4, y oí, escuchen, óiganlo, da voz desde el cielo. No lo dice ni un hombre, lo dice Dios. Salid de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Para los que comen carne, les va a caer la primera plaga. Si usted lee Apocalipsis 16, usted va a entender las 7 plagas, y la primera plaga es una úlcera maligna, porque no quisieron obedecer el mensaje de salud que Babilonia y Nimrod impuso. Para todos aquellos que se andan haciendo ricos con las fiestas paganas, produciendo economía, miren cómo Dios lo tiene aquí en Apocalipsis capítulo 18, versículo 11. 18:11 dice, y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más, ¿qué cosa? Sus mercaderías. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Babilonia ha contaminado, le ha dado de beber al mundo todas estas doctrinas. Hoy en día tiene hijas. Esas hijas están representadas en la imagen de Nabucodonosor. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí es lo interesante, que en el libro de Daniel aparecen jóvenes, no aparecen adultos como nosotros. Por eso la sierva del Señor dice,
No se metan a discutir quiénes van a componer los 144,000, dice ella. Esto no les va a ayudar espiritualmente. Claro que no, porque el hermano que quiere ser parte de los 144,000, pero lee el libro de Daniel capítulo 3 y ve a 3 jóvenes que no se quieren postrar, aunque les ponen zampoña, les ponen arpa, les ponen bandolón, les ponen música. Ellos dicen, no nos vamos a postrar. Son jóvenes. Un hermano que no está preparado para escuchar este tema se desanima y dice, bueno, entonces Dios no me va a ocupar. No, hermano, sí nos está ocupando. Sí tenemos algo que hacer nosotros, traer a los jóvenes, atenderlos, predicarles, enseñarles este bendito evangelio que Dios nos dejó. Y por eso hoy en día ahora entiendo que toda la moda homosexual y lesbiana va directamente hacia los jóvenes, porque Él quiere que no defiendan el evangelio de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra de Dios dice que Dios va a tener un remanente fiel, que va a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Dónde están esos jóvenes? Quizás sea tu hijo, quizás sea tu nieto. Hoy más que nunca el mensaje familiar tiene que ser como nunca antes. Quizás por el trabajo, quizás por las preocupaciones de esta vida, las mujeres han dejado atender a su familia, los hombres nos hemos dedicado a otra, pero hoy más que nunca vamos a retomar. Nos vamos a sentar con nuestros hijos, que ellos aprendan las profecías, porque las hijas de la ramera, allá en Daniel 3 era la imagen. En Apocalipsis capítulo 13 también es una imagen. En Apocalipsis 17 son las hijas, pero despuesito aparecen los 10 cuernos. Prácticamente es el mismo tema. La apostasía de los protestantes. Por eso yo lo que les quiero decir en esta hora, que la palabra de vida entre a tu mente y que tú puedas decir verdaderamente, Cristo viene pronto. Y hermanos, déjenme decirles que el Señor viene pronto, sobre todo con lo que hemos estado viendo. Jamás y nunca nos imaginamos, ¿verdad?, que íbamos a predicar a través de estas tecnologías, que íbamos a llegar a sus casas, que literalmente yo no sé quién me mira de allá detrás de la pantalla, pero sí sé que el Espíritu Santo puede tocarle su corazón, y por eso es que este ministerio lleva el mensaje. Yo lo único que les quiero decir, que no hay poder humano que pueda derrotar a este imperio que está sentado sobre una bestia, Babilonia. Babilonia va a ser destruida con la segunda venida de Cristo para honra y gloria de Dios. Sabemos bien, hermanos, que este tiempo nos está causando muchos estragos. No pongas tus ojos en las riquezas, no pongas tus ojos en tu sabiduría. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de paz y amor, y el Señor nos va a bendecir a todos. Mis hermanos, yo les agradezco haber podido estar con ustedes, y sigan sintonizando este canal, sigan sintonizando los temas, porque son palabras de vida. Que Dios quiera bendecirlos y muy pronto nos veremos.